el hecho de la enorme riqueza que detentan muy pocas personas frente a grandes masas de guatemaltecos que tenemos que levantarnos todos los días para ir a trabajar y muchas veces con una remuneración que apenas satisface nuestras necesidades básicas. Hablando de las personas que somos afortunadas en el sentido de tener un empleo y por lo tanto un salario. Pero asimismo vemos nosotros que en el país también una enorme cantidad de personas que no encuentran un espacio laboral y que tienen que dedicarse a la informalidad, que tienen que buscar la de sobrevivir en el día a día, manifestando nuestra población uno de los niveles más grandes de disparidad económica de la región. Cuando hablamos de disparidad económica queremos decir que en Guatemala los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres. Y la brecha es muy grande. No hay muchas escalas intermedias. Vemos que poco más o menos la mitad de la población viven por debajo del límite de la pobreza y casi 2 de cada 10 guatemaltecos viven incluso en límites extremos de pobreza que les lleva a una condición de sobrevivencia mínima, mínima. También otro aspecto importante es observar cómo la juventud guatemalteca, al no encontrar oportunidades, muchas veces no tiene más remedio que buscar la migración hacia otros países, principalmente hacia los Estados Unidos, como un medio para poder alcanzar un nivel de vida digno para ellos y sus familias, lo que presupone una enorme pérdida de la capacidad humana que tiene nuestro país y que va a los Estados Unidos a prestar sus esfuerzos y en los mejores años de su vida. Esto, pues definitivamente podemos explicarlo auxiliándonos de muchas ciencias, como la economía, la ciencia política, la economía política, el derecho, pero también y fundamentalmente a través de la búsqueda de las raíces profundas de esos problemas, y para ello contamos con la historia, ¿verdad? La historia. Y como vamos a ver más adelante, una particular rama de la historia, que es la historia económica, es la que a nosotros nos tiene acá en clase, ¿verdad? Se recuerdan ustedes que el curso se llama Historia Económica de Centroamérica. La historia económica tiene una particularidad de analizar principalmente los hechos determinantes del quehacer social. ¿Y cuáles son esos hechos determinantes? Pues la forma en que la sociedad se ha organizado para producir y satisfacer sus necesidades materiales. Es decir, el estudio de la producción, las relaciones sociales que derivan del modelo productivo predominante, entender y estudiar la conformación y el papel que juegan cada una de las capas y clases sociales en un determinado momento histórico. De tal manera que la historia económica no va básicamente de la mano para la búsqueda de las más profundas, repito, raíces de la problemática nacional. Conforme vayamos avanzando en las unidades, vamos a ver que vamos, por ejemplo, cuando lleguemos a la última unidad del programa, la unidad 9, y analicemos el proceso de la revolución de 1944 y los efectos que produjo el levantamiento que derrocó a esa etapa de la historia de Guatemala, ese gobierno, el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, y que da como resultado el inicio de un proceso acelerado de conflictividad que en términos inmediatos derivó en el conflicto armado interno y que nos guste o no nos guste. También allí encontramos nosotros las causas, por ejemplo, del exacerbado desarrollo de la impunidad, de la corrupción
que afecta a nuestra sociedad. A partir de 1954, la sociedad se empieza a polarizar. Hay un enfrentamiento de carácter ideológico, de carácter material, de carácter político, incluso me atrevería a decir, incluso hasta de carácter religioso. Se ha ido gestando un proceso conflictivo en donde las clases dominantes han buscado la manera de constituir un modelo económico que les favorezca sí y solamente sí a ellos. Entonces, obviamente creo que con estas palabras iniciales podemos entender que no es de ninguna manera ocioso el estudio de la historia, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro objetivo planteado al inicio de nuestro curso el día lunes. Luego iniciamos el análisis de los temas de la hoja de número 1 y hablamos un poquito del concepto de historia, ¿verdad? Definimos qué es la historia, cuál es el objeto de estudio de la historia, ¿verdad? Definimos que el objeto de estudio de la historia, si no lo anotaron, sería bueno que esto lo anotaran. El objeto de la historia son los hechos históricos. Y aclaramos de una vez que no todo el pasado es historia. Solamente aquellos acontecimientos que tienen una importancia, una trascendencia social y que van a determinar el futuro de la sociedad. De tal manera que, a diferencia de lo que muchas personas creen, el historiador no se preocupa de todos los temas y de todos los asuntos, ¿verdad? Porque a veces se presentan las imágenes de los historiadores como aquellas personas que se las saben de todas y que no tienen límite a sus conocimientos y que se saben de memoria fechas, acontecimientos, etcétera. Pero todos estos datos carecen de un valor fundamental si no sirven para explicar algo. Saber todos esos datos no nos brinda a nosotros la oportunidad de entender nuestra realidad. Y entonces la historia va más allá. Lo que trata, como repito, la historia como ciencia, lo que trata es fundamentalmente que a través de los hechos históricos, es decir, a través del estudio del pasado, comprender el presente y explicarlo. Y aún más, proponer, si conocemos nosotros cuáles son las causas de nuestra problemática. Es de forma indirecta, la historia nos está ofreciendo la oportunidad de cambiar esos aspectos que hacen que nuestra sociedad sea como es. Y obviamente, pues, si nuestra vocación es democrática, pues girará alrededor de crear una sociedad más justa, una sociedad más equilibrada, una sociedad en donde las brechas económicas, las brechas políticas, las brechas sociales sean cada vez más pequeñas y que sobre todo la oportunidad se presente para todos los guatemaltecos. Nosotros somos el fiel ejemplo de esta situación cuando tenemos la oportunidad de, por un aproximado de quetzales anuales, tener acceso a educación superior. Definitivamente, nosotros somos unas personas privilegiadas dentro de este sistema. Y en ese sentido, entonces, me gustaría preguntarle a Donato. Buenas tardes, Donato Hernández. ¿Cómo estamos, Donato? Creo que no nos escucha, Donato. Vamos a ver la compañera Alfaro. Buenas tardes, señorita. Gracias. ¿No puede dar tu micrófono, Donato? Me gustaría intercambiar algunas ideas. Muy bien, gracias. Bien, qué pena, ¿verdad? Porque la intervención de ustedes haría mucho más rica y productiva
la charla de esta tarde, porque nos permitiría tanto a ustedes como a su servidor poder pues aclarar las ideas a través de un diálogo básicamente socrático, en donde nos preguntemos a nosotros mismos. Pero vamos a hacer un último intento. Jocelyn, Fabiola, ¿usted sí puede abrir su micrófono, Jocelyn? Buenas tardes, Lick. Sí, claro. Hola, muchas gracias, muy amable. Eh, de todo lo que hablamos el día lunes y de lo que hemos hablado esta tarde, Jocelyn, ¿qué le parece a usted como el aspecto más importante y que usted diga, bueno, vale la pena escuchar la clase por este aspecto? Y si no hay ninguno, no tenga pena, puede ser también que no lo hay. Pues fíjese, Lick, que efectivamente eh, es bien interesante. Le digo que realmente yo no había leído absolutamente nada de la historia, para que le soy sincera. El día de hoy empecé a leer el libro el libro que se llama La La patria Patria del del Credo, Credo. ajá, Ajá. y leí los primeros 4 capítulos del primer capítulo, por leerle algo. Uh-huh. Eh, y pues me parece bastante interesante porque son datos que uno desconoce y que fueron reales, pues, ¿verdad? Y que al fin estamos, existimos y hemos llegado a lo que hemos llegado gracias a lo que antes se hizo, ¿verdad? Sí, gracias o desgraciadamente a lo que antes pasó, ¿verdad? Ajá, bien, excelente. Ese es mi comentario. Muy bien, me imagino que usted se refiere en su lectura a una parte de la patria del credo que es probablemente la más literaria de de todo el contenido. Nos describe en estos primeros incisos del capítulo 1, Severo Martínez Peláez nos describe las actitudes que tuvieron algunos españoles inmediatamente después de un terremoto. Físicamente, eso fue Así es, ¿verdad? Y creo cómo, que es lo que llevo leído, ¿no? muy bien, muy bien, gracias. Excelente. Y fíjense que esto que Jocelyn nos comparte es importantísimo y muy interesante. Deja de manifiesto cómo Severo Martínez Peláez no solamente describe el hecho de una forma mecánica, aburrida, sino que va a la esencia de también la reacción humana. Cómo las personas reaccionamos frente a los hechos y que de alguna manera va a ir implícita ahí nuestra visión de clase social. Por ejemplo, para las personas adineradas, ricas de ese momento, pues obviamente era terriblemente dramático ver cómo sus mansiones, muy costosas, por supuesto, con joyas, arte, por ejemplo, dentro de estas viviendas, se destruían. Mientras que, por ejemplo, para los sectores más depauperados, que vivían en ranchos de paja, pues básicamente eso de que se les cayera sus covachas, como hacemos en Guatemala, era algo habitual. Y entonces vamos a ver nosotros que incluso la actitud frente a la vida y la muerte va a estar determinada por la posición de clase que el individuo tenga. Y yo le agradezco mucho a Irving haber mencionado esto porque me permite profundizar algo que es fundamental y es muy importante. Es el hecho de que uno de los principales problemas es que nosotros vamos a reaccionar, vamos a actuar en consonancia a nuestra posición de clase, es decir, el papel que jugamos dentro de la estructura económica y social de un país en una época determinada. Por lo menos ese sería el ideal. Pero vamos a ver nosotros que existe una condición que nos puede impedir actuar de esa manera. Esa condición se llama alienación. Y eso puede suceder cuando las clases dominantes a través de sus mecanismos de control ideológico, periódicos, revistas, noticiarios, etcétera, nos empiezan a construir en la mente a nosotros, los dominados, los oprimidos, nos empiezan a construir modelos ideológicos para que pensemos como ellos quieren que piense.
Y entonces nos convertimos sin querer y muchas veces sin saberlo, nos convertimos en agentes en contra de nosotros mismos como interés de clase. Crear la falsa ilusión, y por favor espero no causar ninguna molestia con lo que voy a decir, pero por ejemplo, se nos vende la idea de que piense y hágase rico, ¿verdad? Es decir, nosotros nos vamos nosotros somos pobres, según esta ideología, somos pobres porque queremos, porque nos hemos acostumbrado a pensarnos como pobres. Y si nosotros pensamos que nos podemos hacer ricos, pues lo vamos a lograr. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si ustedes con todo ese entusiasmo y con toda esa actitud pretenden empezar a competir contra el monopolio del pollo en Guatemala? ¿Qué creen ustedes que va a suceder? ¿Carlos Montaner? Creo que Carlos no puede. Leonel, ¿usted puede abrir su micrófono? Sí, claro, licenciado. Muchas gracias. Bueno, pues creo que es muy evidente lo que sucedería, ya que para no ir tan lejos, en Guatemala creo que existen varias empresas que a veces intentan darse a notar, pero los monopolios los absorben, terminan por comprar ya sea su producto o hacer desaparecer su empresa simple y sencillamente. Entonces considero que es muy complicado realmente tener como esa oportunidad de querer hacerse como rico, a menos de que realmente uno tenga como la capacidad económica, pero pues eso es lo que se busca, ¿no? Entonces considero que es bien complicado. Muy bien, exacto, excelente. Y peor aún cuando formamos imágenes todavía más vulgares, ¿verdad? Más ridículas, creyendo, por ejemplo, que pertenecemos a una determinada clase social, porque después de habernos endeudado con tarjeta de crédito, por abonos, o qué sé cómo, nos compramos, por ejemplo, un par de tenis de marca y pensamos que por utilizar esa ropa ya, o porque nuestros celulares de alta gama, creemos que por esas baratijas ya hemos ascendido en la escala social. Entonces, muchas gracias, Leonel. Precisamente, de eso se trata el curso. Por eso es que la intervención de Dios y Leonel son impresionantemente valiosas, porque nos ponen así, pero totalmente claro, la importancia que tiene para el ser humano de poder entender su realidad para poder efectivamente transformarla. De lo contrario, estará actuando de una especie anárquica, de una forma sin sentido, e incluso muchas veces contra sus propios intereses, endeudándose, viendo a otras personas de menos. Piensen ustedes, por ejemplo, el falso orgullo, porque no está fundamentado en ninguna situación concreta, el falso orgullo que muchas personas tienen porque supuestamente no tienen nada de indígenas. El racismo, la discriminación en Guatemala son muy evidentes. Nuestro país es uno de los países con las tasas más altas de actitud racista y discriminadora. Y paradójicamente, muchas veces nosotros discriminamos lo que al mismo tiempo somos nosotros, porque la mayor parte de la población guatemalteca es población mestiza y, y poco, mucho, tenemos todos en nuestra sangre antepasados que pertenecen al grupo indígena. Sin embargo, como repito, ingenuamente, debido a la presión ideológica dominante, muchas personas se consideran superiores por el simple hecho de no tener un apellido indígena, vestir con ropa occidental, lograr, por ejemplo, cierta comodidad, que no está mal, es un derecho que todos los seres humanos tenemos a vivir de mejor manera, pero de eso, a creer que nosotros somos superiores por el hecho de tener una ideología racista y discriminadora, realmente dista mucho de ser una postura de carácter científico y más bien rayaría
en el plano de la alienación, ¿verdad? La alienación, tema que ustedes me imagino que han trabajado ya muy profundamente en su curso de socioeconomía general y que van a seguir, hay economía política también, y que van a seguir profundizando en otros cursos como ciencia política y en el curso que estamos nosotros abordando. Por ahí he visto algunos mensajes, pues, lástima que se van un poco rápido, pero voy a tratar de ver algunos por acá. Dice Jennifer Mayen que lo más triste es que intentan ofender con la palabra indígena. Así es, ¿verdad? No es más que una muestra de ignorancia y no es más que una muestra incluso a veces de resentimiento. Recuérdense que, por ejemplo, la psicología nos demuestra que el ser humano generalmente tiende a atacar aquello que más le duele en su interior, en su ego. Entonces, cuando una persona tiene miedo, ya sea consciente o inconsciente, de que se descubra que tiene características indígenas, lo que hace es empezar a atacar a otros, discriminándolo, marginándolo, para tratar supuestamente de ocultar su propia condición. Entonces, la historia, por ejemplo, nos va a permitir a nosotros entender por qué y cómo es que existe el racismo tan marcado en Guatemala. No es casualidad que nuestro país sea altísimamente racista. Y como dice por ahí Jennifer, totalmente de acuerdo. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Totalmente de acuerdo. Sí, Jocelyn, ¿tiene usted la palabra? Jocelyn, ¿usted levantó la mano? Yo creo que se arrepintió. Bueno. Luego, en la clase anterior también hablamos un poco, no, perdón, creo que nos quedamos hasta aquí nada más, aquí fue donde nos quedamos. Hablamos sobre los hechos históricos. Dijimos que los hechos históricos son todos aquellos acontecimientos del pasado que tienen una incidencia social, es decir, que su existencia ha influido, modificado, alterado de alguna manera la sociedad en su momento e incluso en periodos posteriores. Sin embargo, vamos a ver nosotros que no todos los acontecimientos o hechos históricos son exactamente iguales. Y por esa razón nos vemos obligados a dividirlos en dos grandes tipos. Los hechos históricos determinantes y los hechos históricos desencadenantes. Los hechos históricos determinantes generalmente son menos notorios, a veces pueden incluso pasar desapercibidos y solamente con el paso de los siglos poder entenderlos y visualizarlos con total claridad. Muchos hechos históricos suceden en el día a día. Por ejemplo, cuando los primeros conquistadores organizaron la manera en la cual explotar a los indígenas conquistados de la forma más eficiente posible. Y para ello diseñan y aplican dos instituciones, el repartimiento y la encomienda. Voy a hablar brevemente de ellos porque es un tema posterior. Como un derecho de los conquistadores, ellos podían repartirse libremente como esclavos a todos los indígenas que fueran tomados como prisioneros de guerra. Y entonces a eso era lo que le llamaban ellos repartimiento. Se repartían indígenas en proporción a la importancia del conquistador, ¿verdad? Al capitán general le tocaban muchos y a los soldados rasos pues les tocaban pocos. Sin embargo, había una gran cantidad de indígenas, una enorme cantidad de indígenas que no eran prisioneros de guerra. Los niños, los ancianos, las mujeres, los hombres, por ejemplo, que no habían participado en el enfrentamiento. Estos, en teoría, no podían ser esclavizados. Las leyes de España en ese entonces prohibían la esclavitud de estas personas. Sin embargo, se diseña la institución que se llama encomienda. Supuestamente se le entregan al español indígenas para que estén encomendados a él y que les enseñe la doctrina cristiana. Se supone que es para sacarlos de sus creencias no cristianas. Sin embargo, en la práctica, los españoles lo que hacían era poner a estos indígenas a trabajar exactamente igual como trabajaban los esclavos repartidos.
Entonces, esos fueron hechos que se fueron repitiendo constantemente durante 280, 290 años, durante el periodo que duró la época colonial, pero le fueron imprimiendo un carácter a nuestra sociedad. Precisamente por eso es que vamos a ver nosotros que como los españoles conquistadores y sus descendientes, les conviene tener a los indígenas en condición de inferioridad a poder justificar la explotación a la cual son sometidos. Entonces los españoles empiezan a construir, por ejemplo, los prejuicios sobre el indígena. El indígena es haragán, que el indígena es sucio, que el indígena es feo, que el indígena es tonto, que el indígena es idólatra, que es borracho, bueno, una gran cantidad de prejuicios. Todos estos prejuicios lo que le sirven a esa clase dominante criolla es para justificar la explotación a la que someten al indígena. Además, para que el indígena se mantenga permanentemente en esa condición, se hace necesario aislarlo del resto de personas. Y entonces se les va a obligar a vivir en los llamados pueblos de indios. Se les obliga a vestir con determinados trajes, ¿verdad? Que los identifiquen como parte de un pueblo. Y todos esos acontecimientos que acabo de narrar son hechos históricos determinantes. ¿Por qué? Porque le van marcando el rumbo a la historia. Muchos de esos acontecimientos todavía tienen efectos hoy. Y nosotros vemos las estadísticas, por ejemplo, de analfabetismo. Las tasas más altas de analfabetismo están precisamente en las comunidades de mayoría indígena. Si vemos, por ejemplo, las tablas de las estadísticas referidas a la desnutrición, los niveles de desnutrición más fuertes los encontramos en la población indígena. Incluso llevándolo un poco a la actualidad, si vemos el acceso a las vacunas por el COVID-19, vamos a encontrarnos que la mayoría de las personas vacunadas somos mestizos. La mayor parte de la población indígena de Guatemala, por X o Y razón, todavía no han recibido ni siquiera en muchos casos la primera dosis. En muchos casos ustedes me dirán, mire, licenciado, pero lo que pasa es de que ellos no quieren vacunarse bajo el Ministerio de Salud y ellos dicen que les va a hacer mal y no se quieren vacunar. Ahora, ¿cómo no va a ser una actitud de esa naturaleza cuando son personas que han sido obligadas a mantenerse en la iglesia? Y entonces viene un pastor, viene un cura, les dice cualquier cosa sobre las vacunas y le creen a estas personas. O ven noticias en periódicos amarillistas o escuchan en la radio alguna noticia amarillista y la creen. ¿Por qué? Porque históricamente se les ha obligado a mantenerse alejados de la oportunidad de educarse. Y entonces son masas de población que son muy fáciles de poder dominar, de poder dirigir, de poder mantener en esas condiciones. Entonces, los hechos históricos determinantes son los que le van imprimiendo un rumbo al desarrollo histórico de una sociedad. Cuando estos hechos históricos se van conjugando unos con otros, porque no solamente sucede uno, sino que en la dinámica social se van dando diferentes acontecimientos de carácter histórico determinante, vamos a encontrar nosotros que en ocasiones se crean contradicciones bien profundas, bien serias. Y estas contradicciones muchas veces derivan en acciones que buscan transformar esa realidad. Y entonces nos encontramos nosotros frente a los llamados hechos históricos desencadenantes. Son acontecimientos que generalmente son de corta duración, algunas veces son horas, días, semanas o a lo sumo meses, y que van a marcar una transformación cualitativa de carácter radical. Dentro de algunos hechos históricos desencadenantes, podríamos mencionar, por ejemplo, la conquista. La conquista transformó totalmente la realidad social de los pueblos indígenas. Incluso modificó muchos de los aspectos de las sociedades portuguesa y española en Europa. De manera, los hechos históricos desencadenantes son más notorios, son más activos, generalmente son los que más se
más se pegan dentro del discurso histórico y son los que nosotros llegamos a conocer con mayor profundidad. Pero eso no quiere decir que los hechos históricos desencadenantes sean más importantes. La mayor parte de los hechos históricos desencadenantes son el resultado de la acumulación de contradicciones que han generado a lo largo de procesos más prolongados una serie de hechos históricos determinantes que en un momento dado crean tan contradictorias que provocan la necesidad de un cambio radical. Entonces, aquí podríamos nosotros concluir con el repaso de la clase anterior y preguntarles si tienen alguna duda, algún comentario que quisiera que aclarara antes de pasar al tema de hoy. No sé, ¿tienen ustedes la palabra? Por mi parte, todo claro hasta el momento. Gracias. Muchas gracias. Gracias. A usted, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por sus comentarios escritos también. Bien, vamos a ver que para terminar de aclararnos lo que es la historia científica, es necesario diferenciar entre dos tipos de discurso histórico. En la pantalla ustedes pueden observar dos nombres, ¿verdad? Historia descriptiva y la historia explicativa. Son dos formas de hacer historia. La primera, la historia descriptiva, es la historia preferida por las clases dominantes. Cuando hay necesidad de construir un discurso histórico, cuando no hay posibilidad de hacer que la historia quede en el olvido, pues lo que se recurre es a la narración, a la simple descripción de acontecimientos, nombres de batallas, nombres de gobernantes, guerreros famosos, algunos detalles como la fecha en la cual fue fundada, por ejemplo, una institución, que por supuesto que son muy importantes y son muy útiles. La historia descriptiva no es inútil, es muy importante, pero no nos sirve como ciencia. ¿Por qué? Porque solamente nos describe los hechos. Por ejemplo, la historia descriptiva solo nos describe cómo fue la independencia. La historia descriptiva nos describe cómo fue, por ejemplo, la conquista, pero no nos responde preguntas importantes. Por ejemplo, ¿por qué razón los indígenas fueron conquistados por los españoles? Yo no sé si ustedes alguna vez han planteado esa pregunta. ¿Por qué no fueron los indígenas los que fueron a Europa y conquistaron a los españoles? Bueno, ahí hay posibilidad de explicarlos. Y de hecho, en la próxima unidad, ese va a ser nuestro contenido. Vamos a ver nosotros que indígenas y europeos tuvieron dos procesos históricos totalmente distintos. En el caso de los europeos, hubo un mayor avance y desarrollo de la ciencia y principalmente de la tecnología, particularmente de la navegación y de la tecnología requerida para la guerra, lo que los hacía evidentemente superiores frente a los indígenas. Los indígenas no tenían, por ejemplo, medios para poder navegar en el océano abierto. Y cuando se enfrentan a los españoles, se encuentran que sus armas son de piedra y de madera, mientras que los europeos traen armas de metal y armas de fuego, traen caballos, traen perros para la guerra. Y entonces, evidentemente, la superioridad es notoria, pero no es porque los indígenas fueran menos inteligentes o los europeos fueran más inteligentes, sino que si nosotros analizamos, vamos a ver que se puede explicar por qué el desarrollo científico, pero principalmente tecnológico, era muy diferente en el siglo XVI entre europeos e indígenas americanos. Y entonces, si nosotros analizamos la conquista de México, la conquista de Perú, la conquista de Guatemala y Centroamérica, vamos a ver que hay una constante, y esa constante es que los españoles siempre tuvieron ventaja y generalmente derrotaron a los indígenas militarmente.
Es más, la derrota fue tan fuerte que los indígenas fueron incapaces de poder reestructurarse y poder volver a construir sus sociedades. Y tienen que soportar un larguísimo periodo colonial que definitivamente modificó para siempre su proceso de desarrollo autónomo. Entonces, aquí ya estaríamos en otro campo. Estaríamos hablando de la historia explicativa. A diferencia de la historia descriptiva, la historia explicativa principalmente lo que busca es responder a las preguntas del por qué. ¿Por qué se desarrolló, por ejemplo, la independencia a principios del siglo XIX? ¿Por qué no se trataron de independizar en el siglo XVIII o en el siglo XVII? Bueno, en el siglo XVI, siglo XVII y todavía gran parte del siglo XVIII, España era una potencia económica militar mundial. Probablemente era el país más poderoso del mundo. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, España se ha rezagado muchísimo y otros países como Inglaterra y Francia empiezan a pelearle la hegemonía y el control de las colonias. Y entonces España, en un intento de querer conservar el imperio, se va a ver embarcado en guerras, las cuales en la mayoría de ellas pierde, y entonces poco a poco se debilita, haciendo prácticamente pues insostenible el monopolio del control colonial en América. Y entonces por eso es que es fácil entender que una a una las distintas regiones de América empezaron a desarrollar procesos independentistas más o menos al mismo tiempo. De hecho, cuando se da la independencia de la mayor parte de países de América, España no estaba gobernada por el rey español, sino que estaba gobernada por una regencia nombrada por el emperador de Francia. Durante la mayor parte de los primeros movimientos independentistas de Guatemala, el rey ha abdicado en favor de José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, que era el emperador de Francia y que es nombrado por él para que vaya a gobernar España en lugar del rey español. Entonces, ahí podemos nosotros empezarnos a dar cuenta que no es casualidad que la independencia se realizara a inicios del siglo XIX, porque hay toda una serie de causas que permiten entenderlo y explicarlo. Entonces, como podemos ir sintetizando esta parte del discurso, es que existen dos grandes vertientes de la historia. Si ustedes quieren anotar algo en su cuaderno, puede ser lo que voy a decir a continuación. En primer lugar, que existen dos grandes vertientes de la historia descriptiva y la historia explicativa. La historia descriptiva puede ser considerada precientífica, todavía no puede ser considerada como una ciencia en su totalidad. Se basa fundamentalmente en la descripción, en la narración de los hechos, de los acontecimientos. Esta historia, de alguna forma, es importante. ¿Por qué? Porque nos da datos, nos da insumos para conocer el pasado. Pero no es ciencia porque principalmente no cumple la función de dar respuestas a cuestionamientos objetivos sobre el por qué y cómo se realizaron los hechos históricos. A diferencia de la historia descriptiva, la historia explicativa se preocupa de los hechos, pero le preocupa más la búsqueda de las causas que provocaron esos hechos concretos. Entonces, cuando vemos nosotros un intento de historia explicativa, por ejemplo, de la conquista, más que describir cómo fue la conquista, lo que busca es describir quiénes eran los conquistadores, cuáles eran sus características, por qué tenían esas características, quiénes fueron los conquistados,
¿Cuáles eran sus características? ¿Por qué tenían esas características? Explicar por qué razón había una diferencia notable entre conquistadores y conquistados. Entonces, con esa explicación, poder llegar a la conclusión, poder plantear conclusiones objetivas que permitan explicar concretamente cómo y por qué se realizó el proceso de conquista. Para mencionarles un hecho, pero podría ser la independencia, la reforma liberal, la revolución de 1944, el conflicto armado interno, etc. La historia descriptiva es considerada precientífica, pero tiene mucha importancia, como ya lo había mencionado, porque los historiadores que hacen historia explicativa encuentran en esos documentos, en esos libros, en esas investigaciones de historia descriptiva, encuentran el material necesario, los datos necesarios para poder construir un intento de explicación, un intento de poder entender y explicar los fenómenos históricos que son estudiados. Entonces, por ejemplo, nosotros, los historiadores, por ejemplo, vamos al Archivo General de Centroamérica. En el Archivo General de Centroamérica vamos a encontrar documentos, por ejemplo, como cartas, actas, nos vamos a encontrar, pues también, por ejemplo, testamentos y, bueno, una gran cantidad de documentos del pasado, pero el historiador que va al archivo puede tomar y hacer una recopilación de todos los datos que encontró, que es muy importante y valioso, pero solamente está escribiendo. Ahora, si es un historiador formado dentro de la visión científica de la historia, además de hacer esa descripción, va a tratar de buscar otros insumos de información que permitan explicar cómo y por qué esos acontecimientos sucedieron de esa manera. Entonces, esa es la gran diferencia entre la historia descriptiva y la historia explicativa. Dentro de las formas más comunes de historia descriptiva, tenemos, por ejemplo, las crónicas, que son muy importantes, por ejemplo, para conocer los primeros años de la época colonial, por ejemplo, en Guatemala. Tenemos también las memorias, es decir, documentos que narran los acontecimientos de una persona o una institución, ¿verdad? Las memorias. Las monografías, ¿verdad? Que son descripciones de acontecimientos, por ejemplo, las descripciones sobre los acontecimientos de los terremotos de 1773, por ejemplo, las monografías que nos plantean a nosotros la manera en la cual se realizó el traslado de la capital de Santiago de los Caballeros de Guatemala, en el Valle de Panchoy, hasta la constitución de la Nueva Guatemala de la Asunción en el Valle de la Ermita. Pero en todo caso son descripciones. Perdón, ¿alguien quiere hablar? Fabricio. No creo que se le activó involuntariamente el micrófono. Vamos a... Muy bien. Entonces, las monografías son muy importantes. Los reportajes, ¿verdad? Hoy en la mañana, para los amigos cremas que podamos tener acá, hoy Prensa Libre, por ejemplo, publicó un reportaje sobre la visita del Real Madrid a Guatemala en 1961. Imagínense, yo no había nacido todavía. En 1961 visitó Guatemala este equipo plagado de sus mejores estrellas. Me imagino que sacaron ese reportaje por el reciente fallecimiento de Gento, que fue uno de los futbolistas más famosos de aquella época del Real Madrid. Y en esta página se describen acontecimientos, por ejemplo, cómo llegaron a Guatemala, quiénes venían, incluso hay una parte dedicada a un tipo que alteró boletos falsos y los vendió. Bueno, una descripción importante, por ejemplo, para jóvenes que no saben, por ejemplo, que el Estadio Nacional pues ha tenido varios nombres, ¿verdad? Fue fundado y fue constituido como Estadio Revolución,
Más tarde, por cuestiones políticas, se le cambia el nombre y se le coloca en honor a Mateo Flores, como se le conocía en ese entonces, al ganador de la maratón de Boston en 1952, pero que ese nombre no era correcto porque, pues por diferentes razones que se ha especulado alrededor de ello, los reporteros de aquella época no quisieron o pudieron escribir su nombre correcto y entonces escribieron que se llamaba Mateo Flores, el guatemalteco que ganó esta maratón. Y así se le conoció durante mucho tiempo. Sin embargo, su nombre correcto, su nombre exacto era Doroteo Guamuch Flores. Y entonces por eso, en una rectificación, se cambia el nombre del estadio nuevamente a Doroteo Guamuch. Pero que les leyeron este reportaje podrán ver algo que de repente les va a llamar la atención. En ese entonces, ese estadio, que sigue siendo el mismo, tenía capacidad para 50,000 personas. Ya tal vez en otro tema que hablemos de fútbol, les voy a explicar el por qué el Estadio Nacional de Guatemala es uno de los pocos estadios que en lugar de aumentar su aforo ha ido disminuyendo, ¿verdad? Hasta llegar a los 53 que llegaron una vez a ver el partido. Bueno, son bromas, no son bromas por molestar. Bien, entonces, allí, en esa página de Prensa Libre de hoy, hay un reportaje de hechos que sucedieron. Es totalmente cierto, todo eso que escribe ahí sucedió, pero no es una historia explicativa. ¿Por qué? Porque se queda solamente en la descripción de los hechos que sucedieron. Esa es una forma de hacer historia, pero es una historia descriptiva. Y entonces les tengo el ejemplo porque de repente podría ser que si ustedes no entienden muy claramente qué es la historia descriptiva, pues buscaran la Prensa Libre de hoy en la parte de deportes y leyeran el reportaje, entonces diría, ahora sí entiendo lo que dijo el profesor en el curso con relación a lo que es la historia descriptiva y su diferencia con la historia explicativa, que es la que nosotros vamos a intentar desarrollar en el curso. Muy bien, ¿alguna pregunta? No sé, ¿me confirman si hay alguna duda? Por el momento todo claro, Lito. Muy bien, gracias. Muy amable Juan Francisco y gracias Mario. Muy bien, Rosario, muy bien, gracias. Bueno, vamos entonces a continuar porque ya en unos minutos vamos a tener la visita de la licenciada María Díaz que me auxilia en la coordinación del curso y pues quiero presentarla porque posiblemente en algunas ocasiones yo tenga reunión de coordinadores, entonces ella se hará cargo de continuar con el curso con total confianza porque es una de las más acuciosas y de las mejores docentes que tenemos en el curso. A todos los profesores que están en el curso son muy buenos, pero la licenciada Díaz cumple en este momento la función de auxiliar a la coordinación, entonces pues parte de sus obligaciones laborales consiste precisamente en cubrir a su servidor cuando por cuestiones de trabajo no pueda estar presente. Bien, entonces vamos ahora a ir a un tema que es el tema de historia económica. ¿Qué es la historia económica? La historia económica es el estudio de los acontecimientos del pasado, pero referidos principalmente al estudio de la organización de la estructura socioeconómica de esa sociedad. Es decir, el estudio de los fenómenos relacionados con la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes materiales. Por ejemplo, la historia económica nos va a permitir a nosotros conocer que después de la conquista, las relaciones de trabajo fueron fundamentalmente carácter esclavo. Por un lado, los españoles conquistadores se quedan en condición de amos y por el otro lado, los indígenas se quedan en condición de trabajadores esclavos. Pero más tarde, por 1542, 1550, vamos a ver porque por necesidades de reestructura del imperio español, la esclavitud de los indígenas empieza a ser abolida y se sustituye por relaciones de producción de vasallaje.
en donde los indígenas ahora ya no son esclavos, pero tampoco son libres. Son obligados a pagar tributo al rey y también a los descendientes de los conquistadores. Esta situación va a prevalecer en Guatemala tristemente hasta 1944. Pero unos años antes y a partir de 1944, vamos a ver nosotros que todas esas formas de trabajo, la esclavitud y la servidumbre, van a ser abolidas y se van a establecer nuevas relaciones de trabajo que son de carácter salarial, en consonancia al sistema económico predominante que es el sistema capitalista. De tal manera entonces que ese sería un ejemplo de lo que estudia la historia económica, las relaciones económicas de producción. También la derivación de las clases sociales, cómo se estructuran las clases sociales en función del papel que juegan en el proceso de producción. Entonces, por ejemplo, en la primera etapa que mencionaba, vamos a encontrarnos dos clases sociales antagónicas totalmente definidas, los amos y los esclavos. Luego, en la segunda etapa, vamos a encontrar claramente dos clases sociales también bien definidas, los encomenderos y los indígenas. Y luego vamos a encontrar ahora en el sistema que predomina, el del capitalista y el del asalariado. Y dentro de todas estas clases sociales siempre van a existir contradicciones, enfrentamientos que permiten entender que la estructura económica es una estructura dinámica que está en constante movimiento y transformación. Sin embargo, la historia económica es por sí misma una historia social. ¿Por qué? Porque lo que estudia no solamente son las relaciones económicas descarnadas, sino que estudia las relaciones que se dan entre los seres humanos en esos procesos económicos. La explotación, las formas que reviste esa explotación, los diferentes componentes que se dan dentro de la sociedad, o sea, las llamadas capas medias. Todos estos factores que son de carácter social van a estar íntimamente ligados con el contenido de la historia económica. De tal manera que decir historia económica es a la vez decir historia social. Por lo tanto, sería una redundancia decir historia económica y social. Toda historia económica es, a su vez, social. Pero fíjense ustedes que con la historia económica, que como repito, estudia los procesos productivos de la sociedad a través de las distintas épocas, sucede exactamente igual que con la historia en general. Vamos a encontrarnos nosotros la existencia de una historia económica descriptiva, que como su nombre lo indica, nos describe los hechos económicos del pasado, pero también vamos a encontrarnos nosotros con una historia económica explicativa, que lo que busca es explicar cómo y por qué suceden esos hechos económicos. ¿Por qué razón fue posible la esclavitud de los indígenas? ¿Qué causas motivaron a la corona española a eliminar la esclavitud e impulsar la servidumbre del indígena? ¿Por qué razón, a partir de 1944, la servidumbre se convierte en un obstáculo para el desarrollo de la burguesía guatemalteca? Durante muchos años, la burguesía guatemalteca veía con enojo que grandes cantidades de mano de obra se encontraban trabajando en condiciones de servidumbre en las fincas de los grandes terratenientes que habían heredado de la época colonial. Y ellos estaban ahí con las ganas de desarrollar fábricas, impulsar el comercio, por supuesto con la intención de ganar, pues ellos no lo hacían por buena gente, ellos lo hacían con la intención de hacerse más ricos. Pero para poder desarrollar la industria, el comercio y las actividades propias del sistema capitalista, se necesita mano de obra libre. Eso lo vieron ustedes en economía política. Una condición fundamental para la existencia del trabajador asalariado es de que sea totalmente libre y que a la vez no posea absolutamente nada para poder sobrevivir.
de tal manera que se vea obligado a tener que vender su fuerza de trabajo, ¿verdad? Entonces, la historia económica explicativa estudia los hechos económicos del pasado, pero en función de tratar de explicar el por qué se dan de esa manera, por qué no se dan de otra. ¿Qué hace, por ejemplo, que nuestro sistema económico capitalista sea un sistema económico dependiente, atrasado, con serias dificultades para poder traer el bienestar a la mayoría? ¿Por qué razón el sistema económico capitalista dependiente de nuestro país sigue basándose principalmente en la agroexportación? ¿Por qué no hemos desarrollado, por ejemplo, una industria de punta? ¿Qué es lo que impide que esto suceda? ¿Por qué seguimos dependiendo del café, del banano, del cardamomo, de la caña de azúcar, actualmente de la palma africana? ¿Por qué razón el sistema económico nacional es incapaz de satisfacer las necesidades de su población? Y vemos nosotros que constantemente miles de guatemaltecos todos los años encuentran únicamente la posibilidad de supervivencia migrando hacia los Estados Unidos principalmente como uno de los de las pocas oportunidades para poder alcanzar una vida más digna. Entonces, la historia económica es importantísima para la formación de cualquier profesional de las ciencias económicas. Un auditor que no conozca historia económica es un auditor que va a caminar con una pierna más corta que otra. Un administrador de empresas, igual, ¿verdad? Hay que conocer la idiosincrasia de nuestro país para poder aplicar, por ejemplo, métodos administrativos que sean eficaces y eficientes y no solamente copiar, por ejemplo, modelos que han sido exitosos en otras sociedades, pero que son sociedades distintas a las nuestras. Y probablemente esos modelos que han funcionado en Japón, en Corea, etcétera, no funcionan en nuestra sociedad y habría que saber por qué. Y no digamos para los economistas. Un economista, además de ser economista, debe ser un historiador. Hay una enorme relación entre el economista y el historiador, porque el economista, aunque se enfoca específicamente en la actividad económica, los fenómenos y problemas económicos, tiene que establecer una relación de causalidad para poder explicar dichos fenómenos. Y por esta razón, el economista está constantemente recurriendo al estudio de la historia económica. Entonces, no sé cuál vaya a ser la opción que ustedes van a continuar en su área profesional, pero espero que el mensaje que les dejo sea muy claro. Sea cual sea la carrera que ustedes continúen, van a tener que estar recurriendo y regresando a retomar mucho de lo que en el curso de Historia Económica estamos desarrollando para poderle dar un sentido académico, objetivo y científico a su profesión, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? Por favor, sin ninguna pena. Estamos con el mejor de los deseos de poderlo contestar. Dice don Mario que estamos todo bien. También. Bien. Muchas gracias, Mario. Cuando los estudiantes dicen que todo va bien, uno de maestros se siente un poco afligido, ¿verdad? O estoy dando una excelente clase, o estoy dando una pésima clase, entonces no se ha entendido nada y nadie se atreve ni siquiera a tener elementos para hacer preguntas. Así que espero que sea lo primero, ¿verdad? Porque si no, pues estaríamos perdiendo valioso tiempo. Muy bien, gracias. Gracias, Mario. Le agradezco su comentario. Gracias, Mirari. Muy fina. Bien. Entonces, voy a sentirme confiado y vamos a continuar con nuestro tema, ¿verdad? Ya vamos dando fin a la primera hoja de subtemas. Y en consonancia a lo que hablamos hace unos momentos, vamos a ver cuál es el objeto de la historia económica científica. Si ustedes se recuerdan, hablamos de dos tipos de hechos históricos, los hechos históricos determinantes y los hechos históricos desencadenantes, ¿verdad? Los explicamos anteriormente.
La historia económica científica va precisamente a tratar de establecer, de entender, de estudiar, de explicar esos hechos históricos determinantes. La forma en que se organizan las sociedades coloniales para la producción de bienes materiales. La propiedad sobre los medios de producción durante la época colonial. Las instituciones que se crearon para poder mantener funcionando ese sistema económico, ¿verdad? El papel de la iglesia, el papel de los cabildos, el papel de la universidad, por ejemplo. Todas estas instituciones están en consonancia y en función de que el sistema económico, primero esclavista y luego el sistema de servidumbre durante la época colonial, funciona adecuadamente. De tal forma entonces que la historia económica se va a basar principalmente en la búsqueda de respuestas y de explicación a los fenómenos económicos, principalmente relacionado a dos cosas. El tipo de relaciones sociales de producción, anoten eso por favor, esos son, digamos, los pilares sobre los que se sustenta el estudio de la historia económica científica. Número uno, las relaciones sociales de producción, el tipo de relaciones, esclavista, de servidumbre, capitalista. Y número dos, la forma y tipo de propiedad sobre los medios de producción. Esos son los dos grandes pilares, ¿verdad? El estudio de las relaciones sociales de producción y el estudio sobre la propiedad sobre esos medios de producción. A partir de ello, se pueden hacer estudios adicionales, como les decía, de las instituciones, por ejemplo, de las leyes. Aquí en el curso, por ejemplo, en una parte vamos a analizar las formas en las cuales se administró la tierra durante la época colonial. Vamos a ver que aunque no hubo leyes específicas sobre ese tema, sí hubo un cierto patrón que se repitió durante casi toda la época colonial. Un patrón que hacía que la tierra, la mejor tierra, estuviera siempre en manos de los descendientes de los conquistadores. Entonces, la historia económica nos va a llevar a nosotros a la búsqueda de la explicación de los hechos económicos determinantes y por lo tanto vamos a entender por qué en la actualidad tiene tanto auge esa importancia. Perdón, ese estudio, perdón por estar leyendo el mensaje que pusieron acá. ¿Por qué razón la historia económica cada vez tiene una mayor importancia, un mayor realce? Es porque los problemas económicos que nos aquejan actualmente se pueden explicar y entender con mayor facilidad a partir de las luces que nos da el estudio del pasado. ¿Verdad? Las crisis, por ejemplo, económicas, pueden entenderse y explicarse a partir de las similitudes y diferencias que tienen con otras crisis económicas. El destino que nos espera en un futuro mediano y de largo plazo, lo podemos empezar a vislumbrar a partir de que la historia económica científica nos demuestra que todas las relaciones sociales de producción tienen un periodo de surgimiento, de auge y de imposición, y luego empiezan a entrar en contradicción con las formas de propiedad sobre los medios de producción. Entonces, por ejemplo, la esclavitud fue importante mientras que la propiedad sobre los medios de producción se mantuvo de una determinada forma. Cuando esa propiedad sobre los medios de producción empieza a cambiar, los intereses empiezan a ser distintos, tener esclavos ya no es tan económico y es mejor dejarlos en libertad, pero obligarlos a pagar un tributo. Y todavía más, cuando se desarrolla la tecnología y la ciencia aplicada a la producción, se hace necesario, indispensable que los trabajadores que van a ejercer esa función sean totalmente libres, pero esa libertad significa también que el dueño de los medios de producción deja total y absolutamente tener toda responsabilidad
¿Verdad? El día que a usted lo despide de la empresa, el dueño de la empresa ya no tiene ninguna responsabilidad con usted. Usted se puede morir de hambre y eso no le importa. Incluso no va a saber si usted sigue vivo o no. Entonces, es muy importante entender que la economía política tiene un auge considerable. Por ahí escribió un compañero que si hoy es la primera clase, no, tal vez es la primera clase que él vino, pero hoy estamos ya terminando con la primera hoja de subtemas, compañero. Entonces yo le invito a que vea la grabación de la primera clase para que pueda mantener el hilo conductor de lo que hemos estado viendo. Bien, entonces ahora romperíamos un poco este tema y dentro de la hoja de subtemas, los últimos 2 puntos se refieren a, en primer lugar, la historia en Guatemala y el último, el de la historia en la Universidad de San Carlos. Vamos a decir así directamente, para no perder mucho tiempo, que la historia en Guatemala tiene un escasísimo desarrollo. El nivel de pobreza, las limitaciones que enfrenta nuestro país son tan grandes que los problemas inmediatos hay que solucionarlos, ¿verdad? La mayoría de nosotros está pensando en el qué va a comer en el día a día, que no lo asalten, que no lo maten, que no se quede sin trabajo, que no se lo lleve la pandemia. Bueno, tenemos infinidad de problemas de primer nivel que enfrentar. Entonces, para una sociedad como pobre como la nuestra, precaria, cuando digo pobre no solo en lo económico, sino en lo cultural, en todos los aspectos de la existencia social, estudiar el pasado puede considerarse como una especie de lujo, ¿verdad? El estudio de la historia puede considerarse como un conocimiento superfluo. Y entonces, por esa razón, la mayor parte de las personas tenemos muy poco aprecio por la historia. Pero también hay otra explicación que probablemente sea mucho más importante. Y es que a lo largo de la historia de nuestro país, las clases dominantes han buscado por todos los medios tratar de que la historia no se conozca. Si, por ejemplo, se describiera como objetividad la historia, se le debería enseñar a los niños desde la primaria que la mayor parte de las grandes fincas son producto de la expropiación que se hizo desde la época colonial y en periodos posteriores. Si se le explicara a los niños de manera objetiva la historia, se tendría que explicar que la mayor parte de las fortunas de los guatemaltecos millonarios se han construido a través de procesos de monopolio y de explotación de otros trabajadores. Eso ustedes lo vieron en economía política. Si se le enseñara al niño con objetividad lo que es la historia del país, se le permitiría entender y reconocer cuál es su papel y que esas condiciones en las que vive no son eternas y que pueden cambiarse. Y entonces, el problema es que una persona que conoce su historia es una persona que está en condiciones de poder cambiar su realidad. Y si todos estamos en esas condiciones, empezaríamos todos juntos a luchar porque se acabe la impunidad, porque se acabe la corrupción, porque los niveles de desigualdad social disminuyan, porque se erradique la desnutrición, porque se erradique el analfabetismo, y definitivamente a los ricos eso no les interesa, porque afectaría su poder, afectaría su riqueza, les limitaría la capacidad de poder seguir explotando a su antojo a la mano de obra ignorante y letrada, que es fácil de ser dominada. A diferencia de nosotros, hay otras sociedades en las cuales se ha preocupado el Estado por el desarrollo y el conocimiento de la historia. Aunque fíjense que yo pues, soy muy honesto, yo no voy a entrar en contradicción profunda con la visión que Severo Martínez Peláez tenía, porque él decía que había países en los cuales pues se ha preocupado por el estudio y la enseñanza de la historia. Mencionaba, por ejemplo, Francia, un poco Inglaterra, México, por ejemplo. Pero les voy a decir muy particularmente, mi criterio es de que en ninguna sociedad las clases dominantes han permitido que se conozca la historia.
A lo sumo, lo que han hecho es permitir que se conozca la historia que les conviene, la historia que les sirve. Por eso vemos nosotros, por ejemplo, que los mexicanos tienen ese exacerbado nacionalismo. Y no es porque los mexicanos tengan esa actitud por sí mismos, sino porque el sistema educativo mexicano insiste desde la más tierna infancia hasta la universidad en resaltar ese nacionalismo, pero que está enfocado en el mantenimiento primero del Partido Revolucionario Institucional que gobernó México durante más de 60 años y actualmente está enfocado ese nacionalismo en proteger los intereses neoliberales de los empresarios modernos mexicanos. Entonces yo lo dejo ahí para no entrar en contradicción, pero me atrevería a afirmar que en la mayor parte de sociedades el estudio de la historia va a estar altamente influenciado por los intereses de la clase dominante. Ese es el discurso que se da. Y entonces por esa razón ahora los historiadores hablamos de otro tipo de historia, que es la historia alternativa. La historia escrita por los que no han escrito la historia. Por ejemplo, ¿qué piensan los indígenas, por ejemplo, de la conquista? ¿Qué piensan los indígenas sobre la época colonial? ¿Qué nos dice, por ejemplo, los proletarios agrícolas sobre sus condiciones de trabajo y de vida? Entonces, frente al discurso oficial, frente a esa historia que trata de resaltar héroes, fechas, etcétera, se construye una historia alternativa que busca crear en la población, pero particularmente en cada capa y clase social, un conocimiento que les permite entender con objetividad su papel y su función dentro de la sociedad. Muy bien, entonces vamos a dejar para la clase del día lunes el último pedacito de nuestro curso, porque pues es pequeño en tamaño, pero nos va a llevar un poco de tiempo, que consiste en el estudio de la historia dentro de la Universidad de San Carlos. Frente a este tema, para que tenga mayor importancia y claridad, yo les pediría, por favor, que lean el documento que ya está colocado en el blog, que se refiere a la historia de la universidad. Y con esa lectura, el día lunes podríamos entender con total y absoluta claridad este tema, ¿verdad? Así que ya nos acompaña acá la licenciada Díaz, que les había mencionado anteriormente. Buenas tardes, licenciada. Licenciado, buenas tardes. Jóvenes, un Mucho gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, licenciado. A usted por atender y acompañarnos, licenciada. Bueno, quiero presentarles a la licenciada María Antonia Díaz. La licenciada es egresada de la Facultad de Ciencias Económicas, es una de las profesoras más distinguidas que tenemos dentro del claustro catedrático. Como les mencionaba anteriormente, todos los profesores son excelentes catedráticos, pero la licenciada María Antonia Díaz, aparte de ser una excelente catedrática, también pues es una excelente compañera para poder llevar adelante el proceso de la coordinación del curso. Entonces, como les decía anteriormente, también en algún momento puede suceder que la licenciada pueda cubrir a su servidor por alguna necesidad de clase. Entonces, me gustaría que ustedes la conozcan y pues que usted también, licenciada, conozca al grupo. Así que bienvenida a nuestra charla que ya estamos casi terminando. No sé si usted tiene algunas palabras para eso. Muchas gracias, licenciado. Pues nuevamente, tal vez el licenciado ya se los comentó, yo es la primera vez que ingreso a su aula virtual, pues bienvenidos a este tercer ciclo, bienvenidos al curso, y pues en algún momento el licenciado no pueda estar con ustedes, pues será un placer trabajar con ustedes en el horario de su aula virtual. Así que estoy en toda la disposición y de poder pues proporcionar mis conocimientos. Prácticamente el licenciado pues es parte de este proceso y de la escuela de historia, entonces tiene un conocimiento muy amplio
Así que muchísimas gracias y es un placer estar con ustedes. A usted, licenciada, le deseo éxitos en su clase a las 7 de la noche. Muchas gracias. Muy fina por atender el llamado. Permiso. Gracias. Buenas Bueno, noches. pues, Permiso. buenas noches. Gracias. Muy bien, compañeros. Entonces, de mi parte también les agradezco su atención a la clase de hoy. Vamos a detener entonces acá nuestra